Hola, hola, hola a todos los amantes del drama y las sorpresas televisivas. Sean todos súper bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, donde hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no de cualquier manera, no señor. Hoy vamos a hablar de esas parejas que nos han dejado con la boca abierta, esas combinaciones que jamás vimos venir y que Netflix nos ha regalado sin pedir permiso. Sí, esas parejas que nos hicieron dudar de nuestros propios gustos, que nos hicieron replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el amor y el romance en las pantallas. Si eres de los que disfruta de un buen culebrón, de los giros inesperados y de las historias de amor que te dejan pensando, este es tu vídeo. Prepárense porque vamos a desvelar algunos de los secretos más jugosos de las series turcas disponibles en Netflix. Y si no te has suscrito aún, te invito a que lo hagas ahora mismo para que no te pierdas nada de lo que tenemos preparado para ti. Activa también la campanita para que te lleguen las notificaciones y así no te pierdas ni un solo vídeo. Así que sin más preámbulo, empecemos con esta aventura televisiva que nos llevará a explorar los rincones más inesperados del corazón en las series turcas de Netflix. Hoy, más que nunca, vamos a demostrar que el amor, en el mundo de las telenovelas turcas, no sigue reglas, ni patrones, y esa es precisamente su magia. Vamos a comenzar este viaje con una pareja que, sinceramente, cuando la vi por primera vez, mi reacción fue un gran ¿eh? Un sonoro y prolongado ¿pero qué está pasando aquí? Hablo de la dinámica entre asterisco inserte nombre de personaje 1 asterisco, vamos a llamarlo por ejemplo, Demir, y asterisco inserte nombre de personaje 2 asterisco, que será por ahora, Ayşe, en la serie asterisco inserte nombre de serie 1 asterisco, para este caso, el aroma de las madreselvas. Al principio, estos dos parecían polos opuestos, como el agua y el aceite, el día y la noche. Pertenecían a mundos completamente diferentes y sus interacciones eran más como un choque de trenes a alta velocidad que otra cosa. Él, Demir, con su aura de misterio, su carácter reservado, casi estoico, y su vida aparentemente perfecta, un exitoso arquitecto con un futuro asegurado, y ella, Ayşe, con su espíritu libre, su personalidad arrolladora, su verborrea imparable y su vida llena de desafíos, luchando por salir adelante en un mundo que no le ponía las cosas fáciles. La verdad, no imaginaba en ningún momento, ni en mis más locas fantasías seriéfilas, que la química entre ellos pudiera florecer. Era como pensar que un cactus y una orquídea podían formar una pareja de baile. Pero, ¿hay amigos? El guión decidió darnos una sorpresa de esas que te dejan pensando en la inmortalidad del cangrejo y, poco a poco, como si de una semilla plantada en tierra fértil se tratase, empezamos a ver esas miradas furtivas, esas conversaciones con doble sentido, esos roces accidentales que parecían tener una intención oculta. Y ese sentimiento que comenzaba a gestarse, a pesar de todo, desafiando la lógica y el sentido común. Lo que empezó como una simple relación de conveniencia, o incluso de antagonismo, una especie de «te necesito para un proyecto pero te odio a morir», se convirtió en una conexión tan intensa, tan pasional, tan adictiva que nos dejó completamente enganchados a la pantalla, esperando ansiosamente cada nuevo episodio para ver cómo continuaba este peculiar romance. Y no solo eso, esta pareja desafió muchos de los clichés que solemos ver en este tipo de historias, demostrando que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y entre las personas más diferentes, incluso cuando parece imposible, cuando todas las señales apuntan en dirección contraria. Y lo más sorprendente es cómo ambos personajes cambiaron a lo largo de la serie, influyéndose mutuamente de una manera profunda y transformadora, permitiendo que la relación creciera de manera natural, como una planta que busca la luz, con sus raíces luchando por encontrar un suelo fértil. ¿Confieso algo? Se convirtieron en una de mis parejas favoritas, así de inesperada fue su llegada a mi corazón, y estoy segura que al de muchos de ustedes también. De verdad, si no han visto El aroma de las madreselvas, les recomiendo que la pongan en su lista de series pendientes, no se van a arrepentir. Ahora, pongamos rumbo a una historia totalmente diferente. Un giro de 180 grados en nuestro viaje por las telenovelas turcas, una donde las apariencias engañan. Y vaya que engañan. De esas que te hacen dudar de tus propios sentidos y te obligan a replantearte todo lo que creías saber sobre la condición humana. Aquí nos encontramos con asterisco inserte nombre de personaje 3 asterisco, llamémosle, por ejemplo, Kenan, y asterisco inserte nombre de personaje 4 asterisco, a la que llamaremos, por ahora, Elif. En la serie asterisco inserte nombre de serie 2 asterisco, que será para nuestra exploración de hoy, las sombras del pasado.
La trama principal de esta serie ya era bastante interesante, con un misterio que se iba desenvolviendo poco a poco, giros inesperados y secretos oscuros, pero lo que realmente la llevó a otro nivel, lo que hizo que nos desveláramos noche tras noche pegados a la pantalla, fue la evolución de esta pareja, su metamorfosis, su viaje desde la oscuridad hasta la luz, o algo parecido. Él, Kenan, en un principio, era un personaje que nos generaba cierta aversión, una mezcla entre incredulidad y rechazo. Podríamos decir que era casi el villano de la historia. Con su actitud arrogante, su mirada fría y penetrante, sus métodos poco convencionales, rozando lo inmoral, para conseguir lo que quería y su desdén por las normas y las convenciones sociales. Ella, Elif, por otro lado, representaba la bondad personificada, la empatía hecha carne y hueso, la justicia como principio rector de su vida, una persona a la que todos queríamos proteger. Un faro de luz en medio de la tormenta, una voz de la conciencia en un mundo lleno de oscuridad. Entonces, ¿cómo demonios estos dos terminaron juntos? ¿Qué fuerzas cósmicas o qué capricho del destino hizo que estos dos polos opuestos se unieran en un vínculo aparentemente indisoluble? Pues, amigos, aquí entra en juego la magia de las series turcas, el elemento sorpresa, lo que hace que nos volvamos adictos a estos dramas. La capacidad de cambiar las reglas del juego cuando menos lo esperamos. Resulta que bajo esa fachada de tipo duro, de hombre implacable y sin corazón, Kenan escondía un alma atormentada, una historia familiar dolorosa, heridas emocionales sin cicatrizar, un pasado que lo perseguía como una sombra implacable, y Elif fue la única que pudo ver más allá de sus muros, la única que tuvo la paciencia, la perseverancia y la empatía para comprender su sufrimiento y tenderle una mano amiga. Lo que comenzó como una simple relación de respeto, una obligación impuesta por las circunstancias, se transformó en una conexión profunda y compleja, un vínculo que trascendía lo superficial y se adentraba en lo más íntimo de sus almas. Es que ver cómo Kenan se abría a Elif, le confiaba sus miedos, sus vulnerabilidades, sus secretos más oscuros, era algo que no esperábamos para nada. Una escena que nos dejaba sin palabras y nos hacía replantearnos nuestras propias concepciones sobre el bien y el mal. Y ella, en lugar de juzgarlo, de señalar sus errores y recriminar sus acciones, le brindó el apoyo incondicional que tanto necesitaba, la comprensión que jamás había encontrado en su camino y el amor que nunca había creído merecer. Y así nacieron una de esas parejas que te hacen creer en el poder transformador del amor, incluso cuando todo parece indicar lo contrario, cuando las probabilidades están en contra y el destino parece haberles reservado caminos diferentes. Una pareja que nos demuestra que el amor puede sanar las heridas más profundas y unir a las almas más diferentes. Y ahora, cambiemos de género, pero no de sorpresas. Dejemos a un lado el drama romántico y adentrémonos en el terreno de la intriga, el poder y la pasión. Con la relación de asterisco inserte nombre de personaje 5 asterisco, al que llamaremos, por ejemplo, Murat. Y asterisco inserte nombre de personaje 6 asterisco, que será para esta ocasión, Leila. En la serie asterisco inserte nombre de serie 3 asterisco, titulada para nuestro análisis de hoy, El juego de las sombras. Esta serie nos llevaba por un camino lleno de traiciones, conspiraciones, secretos ocultos, juegos de poder, manipulaciones, alianzas inesperadas, y entre todo ese caos, entre tanta oscuridad y ambición, surgió esta pareja que nos dejó sin palabras, que nos hizo cuestionarnos nuestros propios límites y que nos demostró que el amor puede ser tan peligroso como un arma de doble filo. Él, Murat, era un hombre ambicioso, frío, calculador, con una inteligencia despiadada, cuyo único objetivo era alcanzar el poder, sin importar a quien tuviera que pisotear en el camino. Un verdadero tiburón en el mar de la política y los negocios, dispuesto a todo para lograr sus metas. Ella, Leila, una mujer inteligente, astuta, perspicaz, con una independencia férrea, que no se dejaba manipular por nadie. Una guerrera que luchaba por sus ideales y que no temía enfrentarse a los hombres más poderosos. La verdad, al principio yo pensaba que esta pareja simplemente no iba a funcionar, que sus personalidades eran demasiado fuertes, que sus ambiciones chocaban entre sí, que era una combinación explosiva destinada al fracaso. Pero, el destino, o más bien, el guionista, tenía otros planes y, en medio de todo ese juego de poder, entre intrigas y estrategias, comenzó a surgir una atracción irresistible entre ellos, una fuerza magnética que los unía a pesar de sus diferencias y sus conflictos. Lo que comenzó como una simple estrategia, un juego de manipulación, una alianza por conveniencia, una especie de te necesito para mi plan pero no confío en ti, se convirtió en una relación cargada de pasión y tensión, un cóctel explosivo de amor y odio,
de deseo y resentimiento. La dinámica de esta pareja era tan intensa que cada escena entre ellos se convertía en un festival de emociones. Un duelo verbal, una batalla de miradas. Una danza peligrosa donde el amor y el odio se confundían en un laberinto sin salida. Y es que la química que había entre estos dos era palpable, la tensión podía cortarse con un cuchillo. La pantalla parecía arder con la intensidad de sus encuentros. Y aunque muchas veces nos preguntamos si su amor era real o solo una herramienta más en su juego, una estrategia para alcanzar sus objetivos, la verdad es que nos tenían completamente enganchados. Esperando ver qué pasaría en el próximo episodio, con el corazón en un puño y la respiración contenida. Definitivamente, esta es una de esas parejas que nos recuerdan que a veces el amor surge entre los rivales más acérrimos, que la pasión puede nacer del conflicto y que el deseo puede ser tan fuerte como el odio. Una pareja que nos demuestra que el amor, en ocasiones, es una batalla donde no hay vencedores ni vencidos. Vamos a seguir descubriendo más sorpresas con una pareja que, al principio, parecía sacada de un cuento de hadas, un relato de príncipes y princesas, pero que terminó siendo mucho más compleja, mucho más humana, mucho más real de lo que imaginamos. Una historia que nos enseñó que la perfección no existe y que el amor verdadero se construye a pesar de las imperfecciones. Me refiero a inserte nombre de personaje 7 que será para nuestra historia, por ejemplo, Emir, y inserte nombre de personaje 8 a la que llamaremos, por ahora, Zeynep. En la serie inserte nombre de serie 4 que llevará por título, para nuestro análisis, El Palacio de los Sueños. Esta serie nos presentaba un mundo de ensueño, lleno de romance, castillos, vestidos de gala, bailes elegantes y personajes perfectos, casi como salidos de un libro de cuentos. El Emir, un príncipe encantador, carismático, amable, generoso, un verdadero caballero de brillante armadura, y ella, Zeynep, una joven dulce, inocente, hermosa, con un corazón puro y una sonrisa que iluminaba cualquier espacio. Todo parecía indicar que su relación sería un cuento de hadas hecho realidad, un amor perfecto, un camino sin obstáculos, una historia donde todo era felicidad y armonía. Sin embargo, la vida, como siempre, no siempre sigue el guión que esperamos, y detrás de esa fachada de perfección, detrás de esos rostros angelicales y esos modales impecables, se escondían secretos y traumas que pondrían a prueba su amor y su compromiso. Resulta que, tras esa fachada de perfección, ambos personajes escondían sus propios secretos y traumas, sus miedos y debilidades, sus heridas del pasado que aún no habían cicatrizado, y que su relación no era tan idílica como parecía, que había fisuras en su cuento de hadas que amenazaban con derrumbar todo. Los problemas comenzaron a surgir, como la mala hierba en un jardín descuidado. Las inseguridades salieron a la luz, como fantasmas que regresan del pasado para atormentar el presente, y su relación se tambaleó en varias ocasiones, al borde del abismo. Y es que ver cómo estos personajes, que al principio parecían tan perfectos, que parecían tenerlo todo, luchaban con sus propios demonios, con sus propias sombras, nos hizo darnos cuenta de que el amor no es siempre un camino de rosas, que existen espinas en cada jardín, que hay tormentas que azotan incluso los corazones más enamorados. Pero, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de las dificultades, ambos lucharon por su relación, con uñas y dientes, con coraje y determinación, demostrando que el amor puede ser fuerte incluso cuando las circunstancias son adversas, que el verdadero amor es el que se pone a prueba y sobrevive a las tormentas. Y así, esta pareja que comenzó como un cuento de hadas, terminó siendo una historia de amor real, con sus altibajos, sus inseguridades, sus momentos de alegría y tristeza, sus desafíos y sus triunfos. Una lección muy valiosa para todos nosotros. Un espejo donde mirarnos para recordar que el amor verdadero es el que se construye con esfuerzo, dedicación y comprensión mutua. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de una pareja que nos dejó completamente confundidos, que nos hizo dudar de nuestras propias convicciones, que nos mantuvo al filo de la butaca sin saber qué esperar, pero al mismo tiempo fascinados por su complejidad y su imprevisibilidad. Hablo de la relación entre inserte nombre de personaje 9 al que bautizaremos como, por ejemplo, Cian, y inserte nombre de personaje 10 que será para nuestra historia, por ahora, Daphne, en la serie. Inserte nombre de serie 5 que llamaremos, para nuestra reflexión de hoy, El laberinto de las emociones. Esta serie ya era bastante impredecible en sí misma, con giros de guión que nos dejaban con la boca abierta y tramas que parecían sacadas de la mente de un genio loco, pero esta pareja se llevó la palma en cuanto a giros inesperados.
En cuanto a la capacidad de sorprendernos a cada paso, se refiere. Él, Cian, un personaje misterioso, enigmático, con un pasado oscuro, un aura de peligro que lo rodeaba como un manto invisible y secretos que se ocultaban detrás de su mirada impenetrable. Y ella, Daphne, una mujer fuerte, decidida, con una personalidad arrolladora, una fuerza interior que no conocía límites, y una determinación que la hacía imparable. A simple vista, estos dos no tenían nada en común, eran como el yin y el yang, como el blanco y el negro, como el día y la noche, y la verdad es que sus interacciones iniciales eran un tanto tensas, ambiguas. Un laberinto de miradas y silencios que nos mantenían en vilo. No sabíamos si iban a terminar peleándose a muerte o besándose apasionadamente, si eran enemigos jurados o almas gemelas predestinadas. Y justamente esa era la magia de esta pareja, que nos mantenía al borde del asiento, sin saber qué esperar, sin poder predecir cuál sería su siguiente paso, adivinando si lo que sentían era amor, odio o una extraña combinación de ambos. Su relación era un vaivén de emociones. Una montaña rusa donde los sentimientos y las intenciones eran constantemente cuestionadas. Una danza de amor y odio, de atracción y rechazo, que nos hacía perder el equilibrio y nos dejaba con el corazón en la garganta. Un día parecían amarse con locura, al día siguiente se odiaban a muerte y se declaraban la guerra sin cuartel. La dinámica entre estos dos era tan volátil, tan impredecible, tan explosiva que nos dejaba sin aliento, con el cerebro en cortocircuito y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y aunque muchas veces nos preguntábamos si todo lo que sucedía entre ellos era real, si sus sentimientos eran genuinos o solo una representación, una farsa, un juego de manipulación, la verdad es que no podíamos apartar la mirada de la pantalla. No podíamos dejar de ver cómo se desarrollaba su historia, cómo se entrelazaban sus destinos en un laberinto de pasiones. Esa mezcla de atracción, rechazo, amor y odio, esa incertidumbre constante, esa falta de reglas, hizo que esta pareja se convirtiera en una de las más memorables, en una de las más inolvidables de todas las series que hemos comentado hoy. Una relación que nos demostró que el amor, a veces, puede ser tan complejo y contradictorio como la vida misma. Y así, una vez más, Netflix nos sorprende con una pareja que desafía nuestras expectativas, que pone a prueba nuestras convicciones y nos deja reflexionando sobre las complejidades del amor, sus laberintos y sus misterios. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el mundo de las parejas más inesperadas, más sorprendentes, más singulares de las series turcas en Netflix. Hoy hemos explorado historias donde los opuestos se atraen, donde el amor surge en los lugares más extraños, donde las apariencias engañan y donde las emociones se desbordan, a veces de forma caótica e imprevisible. Hemos visto cómo personajes que al principio no tenían nada en común, que pertenecían a mundos diferentes y que parecían destinados a no cruzarse nunca, terminan encontrando el amor. Y cómo el amor, en todas sus formas, es capaz de transformar a las personas, de sacar lo mejor o lo peor de cada uno. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje televisivo, de esta aventura por los territorios del corazón y de la pasión. Estas parejas nos han demostrado que en las series turcas, como en la vida misma, el amor puede llegar cuando menos te lo esperas, de la manera más inesperada, y que a veces, los caminos más tortuosos pueden conducir a los destinos más felices. ¿Cuál de estas parejas los sorprendió más? ¿Cuál de ellas los dejó pensando en el poder del amor y en su capacidad de desafiar cualquier lógica? ¿Tienen alguna otra pareja inesperada que quieran compartir? ¿Algún otro ejemplo de química sorprendente que haya surgido en alguna serie turca de Netflix? Los invito a que me lo dejen en los comentarios, me encanta leer sus opiniones, interactuar con ustedes, conocer sus puntos de vista y compartir nuestras pasiones seriéfilas. Recuerden también que su opinión es muy importante para mí, que sus comentarios son el combustible que alimenta este canal y que me anima a seguir creando contenido para ustedes. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón, con toda mi alma, por acompañarme en un vídeo más, por ser parte de esta comunidad de amantes del drama turco y por hacer posible que este canal siga creciendo cada día. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Es la chispa que enciende mi creatividad y la razón por la que me levanto cada mañana con ganas de compartir nuevas historias con ustedes. Y si te ha gustado este vídeo, si has disfrutado de este viaje por el mundo de las parejas inesperadas de las series turcas, no olvides darle un gran me gusta, compartirlo con todos tus amigos amantes de las series turcas, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo y, por supuesto, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos.
Porque tenemos muchísimas sorpresas preparadas para todos ustedes, nuevas historias, nuevos análisis, nuevos recorridos por el fascinante universo de las telenovelas turcas. Así que no se desconecten, que nos vemos en el próximo vídeo con más drama, emoción, pasión, giros inesperados y mucha, pero mucha sorpresa turca. Hasta la próxima, queridos amantes de las series. Un abrazo gigante a todos y gracias infinitas por todo su apoyo. Nos vemos pronto, en el siguiente capítulo de nuestras aventuras seriéfilas.